En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Queridos hermanos y hermanas, ayer dábamos inicio al Evangelio de San Marcos. Iniciábamos el Evangelio de San Marcos con los primeros pasos de nuestro Señor Jesucristo. Esos primeros pasos los va a dar inmediatamente cuando Juan es apresado. Él comienza a predicar y él dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que estoy tomando un camino que no es el correcto. Entonces arrepentirse significa volver al camino del cual yo me había desviado. Ese es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento entonces es aquella actitud mía cuando yo decido cambiar de rumbo, cambiar. Eso es el arrepentimiento, la conversión, convertirse, ir por otro camino. Y llama la atención porque estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Marcos, y ayer nos hablaba del arrepentimiento, de que volvamos, que el tiempo se ha acercado. Pero ¿de qué es lo que Jesús nos habla en su Evangelio? ¿Cómo nos presenta San Marcos a Jesús en su ministerio? Hablando del amor de Dios, hablando de la misericordia de Dios y llevando a cabo la misericordia de Dios en aquellos que más lo necesitan. ¿En quiénes? En los que están enfermos. Miren que Jesús no vino y les cayó a palos a todos aquellos, a los pecadores, a los que estaban en adulterio, en fornicación, a los borrachos, a los que se habían desviado. No dice que los haya agarrado a leñazos, a ninguno. Se le acercó, dice que fueron cientos, pero cantidades de personas para que los curara, y a todos los curaba. ¿Qué se dedicó Jesús? ¿Qué fue el primer paso que dio Jesús? Demostrar a la humanidad qué tan grande es el amor de Dios, qué tan grande es la ternura de Dios. Fue lo primero que hizo. No se puso, no arremetió contra la gente a insultarlos, a maltratarlos, como estamos nosotros a veces acostumbrados y pensamos que esa es la forma adecuada para atraer a la gente al Señor, ¿verdad? Raza de víboras, conviértanse pecadores, se van a ir al infierno, ¿verdad? Pensamos que esa es la actitud para poder atraer a las personas al encuentro con el Señor. No, hermanitos, una persona así se va rapidito y corriendo de la iglesia y dice: no me voy antes de que me pegue, ¿verdad? Y se van corriendo de la iglesia. Jesús utiliza una metodología totalmente distinta. Y la metodología que Jesús utiliza para hablarnos del amor del Padre es demostrándonos cuánto nos ama. ¿Cómo creen ustedes que se siente una persona después de estar con una enfermedad terminal o estar postrado en cama o con una enfermedad y de repente llega Jesús y le cura?
Y el ejemplo lo tenemos hoy cuando llega Jesús a la casa de la suegra de Pedro, que está enferma, está en cama. Y a Jesús no le dice, mira, cúrala. No, Jesús toma la iniciativa, va, se acerca a esta enferma, la cura, la levanta de la cama. Y esa mujer, ¿qué hace? Inmediatamente se pone a servirle al Señor, porque ha sido tocada por el amor de Dios, por el amor de Dios, un amor que se desborda, no un amor que se pide, sino un amor que se dona, ¿ve? Que se dona. Y así sucedió, como dice hoy el Evangelio. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que ningún demonio hablara quién era. Así hizo Jesús. Ese es Jesús, el del Evangelio. ¿Cuántas personas utilizamos el Evangelio para condenar, para destruir, para desanimar? Cuando debería ser al contrario, el Evangelio deberíamos utilizarlo para dar a conocer el rostro de Dios a aquellas personas que más lo necesitan. Hermanos, si vamos a hablar, si vamos a buscar una razón para tirarle pedradas a la gente, pues miren, ahí se aplicaría las palabras que Jesús dijo: el que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra. Si andamos buscando una razón en el Evangelio o en una persona para tirarle una pedrada, entonces, hermanos, preparémonos para que nos caigan las nuestras también, porque en este mundo nadie está libre de pecado para decir, yo sí tengo la autoridad para tirar pedradas y que no me tiren a mí. Y a veces nos creemos así, hermanos, y los sacerdotes también somos seres humanos también. El Papa nos ha dado todos los papas nos han dado un ejemplo tan hermoso cuando en los ejercicios espirituales de la Cuaresma hacen su acto penitencial el Papa con todos los cardenales, y el primero que sale a arrodillarse al confesionario, ¿quién es? Es el Papa. El Papa arrodillado, acusando sus pecados, pidiendo perdón al Señor a través de la confesión. Porque no hay nadie en este mundo exento de pecado que diga, yo sí soy verdaderamente justo, yo sí soy verdaderamente bueno y yo sí puedo tirar pedradas. No, nadie. Así como yo necesito del perdón de Dios, como yo necesito la misericordia de Dios en mi vida diaria para seguir adelante, no debo olvidar que también así lo necesita mi hermano, mi hermana, aquella persona que va caminando a la par mío, adelante de mí o tras de mí. De la misma manera, y con la misma ternura y con el mismo amor que Dios me ve a mí, Dios también ve de esa manera a esas otras personas, que quizás unas van más adelante, otras van más atrás, otras van a la par, y a eso me refiero en cuanto al proceso de conversión, ¿verdad? En cuanto al proceso de conversión. Pero a todos nos mira igual el Señor. Y lo que más quiere Dios es que nosotros nos abramos a su ternura, a su misericordia, que se quiere derramar para cada uno de nosotros. Hoy vemos a Jesús, si se fijan, no gritando a los cuatro vientos. Va a ser tan... vamos a escuchar a Jesús predicando, ¿verdad? Vamos a escuchar a Jesús predicando algunas veces, duro, pero la gran mayoría de veces vamos a escuchar en sus homilías, en sus predicaciones, una gran paz, una gran tranquilidad. Cuando en el monte de la bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados, y empieza a hacer las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué siente una persona cuando escucha esas palabras? ¿Qué siente esa persona cuando oye esas palabras y sabe que está viviendo eso? Dios me está viendo, Dios está sintiendo lo que yo siento en este momento. O sea, significa que hay una razón para seguir adelante. Entonces, ese es el mensaje de Cristo. El reino de Dios consiste en eso.
Hacer presente el reino de Dios entre nosotros significa hacer presente el amor de Dios entre nosotros y no poner obstáculos para que ese amor se lleve a cabo y pueda llegar a aquellas personas que más lo necesitan. Si nosotros verdaderamente queremos ser instrumentos de Dios y queremos instalar el reino de Dios, entonces debemos ser los primeros en no poner obstáculos para que esa gracia, esa ternura, esa misericordia de Dios llegue a todas aquellas personas que más lo necesitan, y que jamás en la iglesia nosotros seamos obstáculo o piedra de tropiezo para aquellos que buscan al Señor, para aquellos más necesitados. Acuérdense, hermanos, lo que Jesús mismo va a decir en su evangelio. ¿Quiénes son los que necesitan de médico? ¿Los sanos? No, los enfermos. Y entre los enfermos hay uno que está enfermito, no sé si me equivoco. No sé si esta clasificación es la que hacen, pero en el hospital, cuando uno va a pasar consulta a emergencia, hay, creo, 3 categorías, ¿verdad? No sé si le dan colores, creo yo. No sé si verde, naranja y rojo, por decir así, ¿verdad? Verde, naranjo y rojo. Verde significa que es un dolorcito de estómago, una diarrea, un vómito ahí, hay que ponerle un suerito y todo eso. Naranja, que significa que es un poquito grave, ¿verdad? Pero no es nada del otro mundo, tranquilo, ¿verdad? Rojo es, corran, traigan la camilla, inyéctenle algo, tómenle la presión porque ya se va a morir. Entonces, en la iglesia podemos también hablar de esas 3 categorías, ¿verdad? Hay algunas personas que quizás pues son de aquellas personas que están luchando y por gracia de Dios en su vida caen, pero se levantan, ahí van. Hay otras personas que quizás están un poquito más, necesitan más de Dios, más de la comprensión y más de la ayuda, pero hay personas que están más necesitadas todavía, pero más urgente, que es un caso de vida o muerte. ¿Y saben cuál es el problema? En el hospital le ponen más atención al código rojo. Cuando es código rojo, todos paran, háganse a un lado porque va ¿verdad? Y los demás que están menos graves, entonces se hacen a un lado porque llevan al que se está muriendo. Código rojo, ¿verdad? Y aquí es al revés. Al que más necesita de Dios es al que menos queremos que vaya a la iglesia. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Estamos hablando de gravedad, estamos hablando de enfermedad. Una persona entre más hundida está en el pecado, en los vicios, es cuando más necesita de Dios. Y muchas veces son las personas que no encuentran la verdadera acogida y el verdadero amor que necesitan para acercarse a Dios. Y lo primero que decimos, uy, esa persona que viene, uy, y ese que hace aquí. De esa manera, no vamos a hacer crecer el reino de Dios entre nosotros. Cuando entendamos verdaderamente en qué consiste el Evangelio de Cristo, entonces verdaderamente la iglesia tendrá la apertura que Cristo quiere para aquellos que más lo necesitan. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que ninguno de nosotros sirvamos de obstáculos para aquellos que quieran buscar al Señor. Por eso yo decía ayer me parece que decía, todo cristiano debe tener vocación de cirineo. ¿Y qué es un cirineo? Aquel que ayuda a su hermano a llevar la cruz de cada día. Esa es la vocación de un cristiano, ser un cirineo en la lucha diaria de cada uno de nuestros hermanos que luchan por seguir al Señor a pesar de su debilidad, a pesar de su humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.